Buenos días. Después de transcurrido ya el tiempo, quería darle las bienvenidas en nombre de Computer Design a nuestro webinar. Eh, Nuestro orador va a ser Felipe Espinosa, ingeniero de aplicaciones para Autodesk en Chile. Y espero que disfruten el webinar. Muchísimas gracias por su asistencia. Felipe, no sé si... Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Hola, buen día a todos. Bienvenidos al webinar del día de hoy, de esta calurosa mañana de jueves. Sí, caluroso, tengo calor ya. Así que, bienvenido a todos. El día de hoy vamos a hacer con esta serie de ciclos que hemos venido haciendo de ya hace un año más o menos de un año podría hacerse, que es donde ayudamos a ustedes a comentarles solo cómo es esta evolución de pasar del AutoCAD a software vertical Autodesk más relacionados a una metodología BIM. Entonces, mi nombre es Felipe Espinosa, como mencionó Paola, soy ingeniero de aplicaciones para Autodesk en Chile. Entonces, lo primero, preguntas que quizás puedan tener cuando accedieron a este webinar, es ¿qué es un vertical o un vertical Autodesk? Los verticales de Autodesk son los productos de gama alta, yo lo denomino así como Revit, Civil 3D y Navisworks. La mayoría de estos productos de gama alta están basados en metodología BIM, ¿ya? Entonces ahora, bueno, ¿qué es BIM? Entonces BIM, ¿no es cierto? Building Information Modeling, es una metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de un proyecto de construcción. Su objetivo es centralizar toda la información del proyecto en un modelo de información digital creado para todos sus agentes. Entonces aquí la idea es que nosotros estemos construyendo esta maqueta virtual. Es una maqueta virtual en la cual están integrados todos los especialistas en etapas tempranas del proyecto. eh, la manera en que está diseñado esto virtualmente está basado también en el sistema integrado de gestión, ¿no es cierto? También la idea es evaluar el proyecto, realizarlo en etapas tempranas y anteponerse a los problemas o desafíos del mañana. Esa es la gracia de utilizar BIM. Entonces, el uso de BIM, ¿no es cierto? O mejor dicho, BIM, propiamente tal, no es un software, no es una plataforma, no es un hardware y tampoco es una venta de dibujo, por si se lo han preguntado. Y BIM también no es Revit, ¿ya? Eso también. Revit es un software para trabajar con BIM, y así como hay muchos otros, ya entre ellos, no sé, Civil 3D, Navisworks, todos son software para trabajar con metodología BIM. Entonces, ¿por qué entonces el primer caso que era por qué pasar a producto vertical o poder pasar a productos que están relacionados a BIM? Bueno, lo principal es que existe una obligación, un mandato o un desafío que adoptó nuestro país desde el año 2015 que va a atender al uso de esta metodología para mejorar el desarrollo de los proyectos de construcción. Ya esto partió en el año 2015 y se trazó un roadmap donde en este roadmap se muestra cómo va a ser la evolución y la obligatoriedad, así paso a paso, de cómo se va a ir implementando esta metodología en los proyectos primero públicos y luego en proyectos privados. Nosotros hoy en día estamos empezando el 2023, donde ya la obligatoriedad para proyectos públicos ya comenzó, ya está vigente, y ahora vamos a comenzar de a poco la obligatoriedad para el 2025 de proyectos privados, sí. Entonces, em, otro dato, ¿no es cierto?, que son actuales, son que el año pasado, ¿no es cierto?, ya se realizó la encuesta nacional BIM, ahí me equivoqué, tenía que haber puesto 2022, y esta encuesta nacional BIM es su tercera versión. Y entonces, lo que se mostró en esta última encuesta nacional son resultados o usos observados versus los esperados, por ejemplo. Entonces, se ha observado que existen muchos usos para trabajar esta metodología, ¿ya? Usted puede utilizar, al igual que en construcción, hay distintos especialistas y hay muchas tareas que uno puede realizar dentro de un proyecto. Lo mismo pasa con esta metodología. Hay muchos usos que se perciben. Entonces, uno, por ejemplo, es el levantamiento de condiciones existentes, donde el 53% de las personas ven que es un uso observado y cumple con lo esperado. De hecho, se espera mucho más de lo que se observa, pero es casi, casi tiende a cero. Y la mayoría de las tendencias sigue siendo así en esta gama.
no así, en ejemplo, en la visualización y revisión de especialidades, donde se espera mucho más de lo observado. Y esto lo destaco, siempre está que está acá, lo voy a destacar. Aquí, si se dan cuenta, uno espera un uso mucho más de esta metodología que lo que se observa. Esto es porque la gracia de utilizar esta metodología es que nosotros vamos a trabajar en base a información, ya que lo vamos a ver más adelante. Por eso es que también se espera mucho desde la visualización o del 3D, sin embargo, lo que nos tenemos que preocupar es la data. Entonces, este dato, por ejemplo, y este dato, que están enfocados en revisión o usos 3D, está bien que sean así, porque uno espera cuando está recién entrando, espera de que el 3D me entregue mucho más información, cuando al final lo importante es la data que nosotros estemos generando. ¿Ya? Beneficios percibidos según el tipo de usuario. Aquí vemos, por ejemplo, de nuevo los tipos de usos que aportan beneficios. Y, por ejemplo, reducción de errores en construcción. Para usuarios regulares, encuentran que hay bastantes errores, reducción de errores en los documentos de construcción. Vemos que también hay reducción de conflicto en la construcción, o sea, esto mejora las interferencias, todas las demoliciones que se tienen que hacer en obra, las pasadas. Entonces, a la reducción de conflicto también se reducen errores de documentación y también reducción de costos. ¿Ya? La mejor comunicación entre profesionales. Esto yo creo que es algo muy importante que tiene que ver también con el uso de BIM. Y la mejor precisión en la ubicación y presupuesto. O sea, el uso regular de BIM me lleva a estos tres indicadores altos. Y reducción de costos en la construcción y reducción del tiempo que se obvian por los anteriores descritos. En procedimientos de trabajo, vemos que se muestran cuatro tipos de procedimientos, personas que lo usan frecuentemente, personas que lo usan la mitad de las veces, personas que lo usan ocasionalmente o nunca, y ninguna de las anteriores significa que no respondieron a esa pregunta o la saltaron. Entonces, tenemos que, por ejemplo, que se comparten archivos nativos. Un archivo nativo es un archivo de RBT, un archivo de Civil 3D, un archivo que no está estandarizado. La mayoría de las personas utilizan frecuentemente archivos nativos, lo cual está bien. ¿Ya? La mayoría de las personas va a querer trabajar en su software de preferencia que tratar de traspasar en un software, no sé, que trabaje, por ejemplo, la mayoría va a querer trabajar en archivos de Excel que trabajar en un archivo de planilla de cálculo de Apple o una planilla de cálculo de Linux o quizás de Google. ¿Ya? Los botones son distintos, la visión puede ser la misma, pero cada uno va a querer trabajar en su propio ambiente de trabajo. Se definieron los roles BIM. Aquí vemos que ocasionalmente o nunca se definen roles BIM, entonces estamos al debe, por ejemplo, en el uso de la metodología BIM en base a lo que no es software. ¿Ya? Y después, estos CDE significan ambiente común de datos, que es, por ejemplo, un BIM 360, un Control Chain Cloud que no se están usando todavía. ¿Ya? Para que sepan cómo está ahora la encuesta nacional del año pasado. ¿Verdad? Los beneficios percibidos, por ejemplo, tenemos beneficios percibidos por porcentaje de usuarios altos, medios y bajos. Si nos damos cuenta, la mayoría tiene beneficios altos percibidos. Ya, por ejemplo, la reducción de errores en la construcción, nuevamente mejor de precisión de ubicación y presupuesto, mejor comunicación con otros profesionales, etcétera. Entonces vemos que hay un beneficio en general al utilizar esta metodología versus el método tradicional de construcción. Ya la construcción virtual acelera de alguna manera los proyectos, reduce costos en la construcción, reduce conflictos, mejora la comunicación, entonces te entrega un montón de beneficios que nos ayudan a trabajar. Cosas que no hace, por ejemplo, que muchos quizás pensarían que sí, son, por ejemplo, mejorar la imagen profesional o corporativa. No lo hace tanto, no trae tantos beneficios por este lado. Entonces, pasemos ya a la parte de estándares. Entonces, para poder trabajar en esto, como estamos trabajando en base a una construcción virtual, al igual que en la construcción real, existen ciertos estándares, ciertas normativas, ¿ya? Para la construcción virtual, lo mismo. Esto se trabaja como si fuera una gran base de datos en la cual tiene componentes tridimensionales, que tiene geometrías, ¿no es cierto? A la cual le vamos a agregar información. Entonces también debiese existir un estándar. Y acá está. En Chile se basó en el estándar de la ISO 19650, el estándar, y se adaptó, ¿no es cierto?, como una norma ISO para Chile.
Ya se ha adaptado a la cuarta versión, creo que ahora están adaptando la quinta versión, que sería la cuarta, que acá se saltó una, donde acá se definen el concepto y principios, fase de desarrollo de activos y se van definiendo cómo va a ser la implementación o cómo debiese ser la implementación según norma para cualquier compañía que desee comenzar a trabajar en BIM, ¿ya? De una manera eficiente o normativa. Entonces, uno de los aspectos importantes que define la ISO, y que esto yo siempre lo destaco en mis presentaciones, esto, es lo siguiente, que si nosotros vemos, este es el flujo de información común que se muestra cuando estamos trabajando bajo esta metodología. Y si nos damos cuenta, aquí define ciertos conceptos, por ejemplo, la parte contratante sería un mandante, ya sería, por ejemplo, una inmobiliaria. Si nosotros vemos, el corazón de la información lo concentra la inmobiliaria, al ser el dueño de la información. Y ellos van definiendo, por ejemplo, contratados principales, que ya podría ser la oficina de coordinación, ¿no es cierto? En algunos casos es la constructora, ¿no es cierto? Se habla de un contratista general. Y luego los C son los subcontratos. Yo tiendo a dejar estos conceptos tal cual como aparece en la norma para que se vayan familiarizando, ¿ya? Entonces, inmobiliaria, oficina de contratista, puede ser una constructora o una oficina de coordinación, y luego están los subcontratos, ¿ya? Y se define este esquema. Entonces, si nos damos cuenta, la inmobiliaria, ¿no es cierto? El dueño del proyecto es el que va a concentrar toda la información y el que va a solicitar esto estándar para los demás elementos como si esto fuera una pirámide, ¿no es cierto? Entonces es muy importante de que nosotros comencemos y que las inmobiliarias tomen conciencia de esto y empiecen a utilizar y sacarle provecho a todos estos usos antes vistos de esta metodología. Existen también normativas nacionales, por ejemplo, como el estándar BIM para proyectos públicos, que de alguna manera es la bajada de la norma ISO, ¿ya? Entonces, si yo quiero implementar la norma ISO me define conceptos generales y el estándar me define ya conceptos más locales. Dentro de este estándar BIM se definen también distintos usos para trabajar con esto. Levantamiento de condiciones existentes, estimación de cantidad de costo, todos estos usos son los que se pueden utilizar. Vale decir que nosotros, al mostrarle esto, también estoy haciendo hincapié en que todos los software que yo lo estoy mostrando anteriormente, y el inicio, por ejemplo, los software de verticales de Autodesk, trabajan con la metodología BIM, entonces están trabajando con alguno de estos usos, ¿ya? Algunos no abarcan todos los usos, algunos sí. Ya, entonces ahí ustedes tienen que tomar una decisión de qué software van a utilizar en cada etapa del proyecto. Hay software que de la gama de Autodesk, por ejemplo, hoy en día existe el paquete de AS Collection, que hay software que sirven para planificación, otros software para diseño, para construcción y para operación, y ahí están ubicados también los distintos usos. Como esto, si se dan cuenta, es mucha información que abarcar y hay mucho que preparar, lo que comúnmente se hace es crear una estrategia de implementación o de trabajo. Al igual que se genera una estrategia para la construcción de un proyecto, también se genera una estrategia para la construcción virtual del proyecto. Y este se llama plan de ejecución BIM. Generalmente están las bases de la licitación, por ejemplo, de proyectos públicos, donde uno después acepta las bases y en base a esas bases empieza a definir una estrategia de respuesta hacia licitación. ¿Ya? Cuando ya esa licitación se adjudica, se genera la estrategia en conjunto. Entonces, vamos a pasar ahora a los software. Una vez que ya vimos lo que es BIM, cualquier duda, consulta la pueden ir dejando en el chat y lo puedo responder al final. Entonces, lo primero, vamos a ir ahora a los software. ¿Qué es Revit? Por ejemplo, Revit, como lo mencionaba, Revit no es BIM, es un software que sirve para trabajar modelos BIM o bajo una metodología BIM. Revit me permite diseñar, colaborar y visualizar modelos o diseños, todo lo anterior más con la metodología BIM. Y esta es, por ejemplo, una vista del software Revit. Vemos cómo se pueden descomponer en 3D los modelos para identificar cada una de las partes. Podemos extraer información como plantas del proyecto. Entonces, ya desde el punto de vista del diseño, me lo hace mucho más cómodo porque yo comienzo a diseñar el proyecto en 3D, a construirlo. Aquí nosotros en esta metodología no hablamos de diseño, sino que hablamos de una construcción virtual. Entonces empieza a construir en una escala 1 a 1 el proyecto
para luego, si yo deseo sacar las vistas o planos de cada una de estas referencias, yo voy haciendo cortes. Entonces, en este caso se hizo un corte horizontal y se sacó la planta de este proyecto. Y acá, por ejemplo, tenemos otra vista del renderizado. Entonces, toda la información está contenida dentro de este modelo. Eh, entonces, ahí quedó, bueno, quedó esa marca. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, cómo podemos ordenar la información y ver la información también en base a patrones. Esto tiene muchas configuraciones, al ser también un software que es actual, está sujeto también a muchas actualizaciones. Aquí, por ejemplo, vemos un software de terceros que lo que hace es que me empieza a modificar las vistas del proyecto. Por ejemplo, agregar colores, también hay muchas automatizaciones referentes al diseño que se pueden realizar. Aquí vemos otra, pero un complemento que también me permite extraer la información a distintos otros tipos de archivos. Por ejemplo, aquí vemos cómo se puede extraer la información a IFC desde Revit, ¿no es cierto? Que es el estándar o el software que se utiliza cuando debemos trabajar con clientes o algún proveedor, ¿no es cierto? Que necesita información del proyecto y que se necesita, por ejemplo, así decirlo, una foto del proyecto. Para no enviarle una información, se saca un IFC, ¿no es cierto? Que es como un archivo PDF que te saca una foto del proyecto y se envía, ¿ya? Que es también lo que solicita, en este caso, el gobierno. El gobierno solicita el archivo de nativo de donde salió el Revit y también solicita la información en IFC. Acá tenemos, por ejemplo, cómo se puede, la herramienta de diseño, ¿no es cierto? Tiene Zoom, ¿no es cierto? Es muy parecido en este caso a AutoCAD, sin embargo, aquí lo que estamos creando, estamos construyendo rápidamente el proyecto. Entonces, por ejemplo, cuando agregamos la losa, estamos agregando también la materialidad. Y esa materialidad tiene información, que esto es lo importante de esto. Lo importante de esto, más que el 3D, ¿no es cierto? Que me puede servir para el renderizado o para el chequeo de interferencias, también lo importante es que tiene información. ¿Ya? Aquí vemos, por ejemplo, existe distinta materialidad dentro del modelo. Vamos a ver más adelante también. A ver si puedo sacar esto. Vemos, por ejemplo, acá que cada elemento del modelo tiene su materialidad. Por ejemplo, acá yo puedo agregar, por ejemplo, materialidad como cuero, ¿no es cierto? Si quiero agregar un muro que sea de madera. Cada uno de estos materiales que voy agregando en el modelo tiene también su respectiva información que se puede ir agregando. Entonces, la idea es que estamos generando también una gran base de datos en base a este modelo. Existen también diferencias entre CAD y BIM, ¿ya? Por ejemplo, si lo comparamos con AutoCAD, lo que vemos es que el CAD, ¿no es cierto?, ya nació como en los años 80, sirve para crear, editar modelos bidimensionales y tridimensionales en base a objetos físicos. Ya aquí recién empiezan a aparecer el concepto de un uso 3D, ¿no es cierto?, que puede servir para, de alguna manera, gestionar o visualizar proyectos de construcción o de gran envergadura. Como lo puse acá, entonces este software permite diseñar planos y esquemas de diseño usando como motor el procesador del computador. Entonces aquí nosotros podemos tirar objetos 3D, pero son básicamente líneas, esferas y puntos, ¿ya? La principal diferencia entre el uso de CAD y BIM es que el BIM contiene información, ¿ya? Entonces, esa es la principal diferencia. Entonces, a pesar de que acá le estamos agregando data, ¿no es cierto? Si nosotros nos vamos a las propiedades, me entrega propiedades no más allá del modelo, ¿cierto? Del proyecto que estoy haciendo, sino me entrega propiedades más enfocadas al diseño o al 3D, al objeto. Entonces, las principales diferencias entre CAD y BIM, una es que el CAD permite crear planos 2D y 3D, en los cuales predomina el diseño basado en líneas, puntos y figuras geométricas. En cambio, BIM permite generar modelos 3D, los cuales está integrada la información en los elementos geométricos, denominados familias BIM o entidades. Entonces, la principal diferencia entre esto y donde ustedes le van a encontrar valor al uso de estos software basados en BIM es la información. Nosotros podemos gestionar información del proyecto a través de un modelo. Otro aspecto del CAD es que la información de los planos se gestiona a través de layers o capas de diseño. Entonces nosotros, la única forma de poder diferenciar esta gama de información en CAD era a través de layers.
¿no es cierto? Y estos layers se iban apagando, prendiendo, íbamos viendo distintos colores. Podíamos agregar colores, ¿no es cierto? Apagar o prender layers. El modelo en este caso puede contener una gran cantidad de información diferenciada, la cual permite al modelo BIM ser utilizado como base de datos. Entonces esto quiere decir que yo puedo extraerle la información, por ejemplo, a través de una tabla, ¿no es cierto? O de un Excel, donde yo puedo extraer la información que yo desee. Si yo deseo saber la cantidad de ladrillos que se va a utilizar para construir el proyecto, puedo extraer esa información. Cuando en CAD yo solamente podía sacar los metros cuadrados. ¿Ya? En teoría también en BIM se pueden sacar los metros cuadrados, al igual que en CAD. Esas propiedades todavía están. Pero ahora yo puedo ir al detalle si es que yo lo deseo y puedo sacar la cantidad de ladrillos, puedo sacar, por ejemplo, cantidad de losas, etcétera. Lo siguiente es que es posible generar un diseño en base a bloques. Este tipo de diseño genera una biblioteca de elementos geométricos que se pueden agregar a modo de simplificar las tareas de diseño. Si ustedes se han dado cuenta, existen, por ejemplo, varios software CAD con apellido que los llevamos nosotros, que es el AutoCAD Electrical, el AutoCAD Mechanical, Plant 3D, etc. Cada uno de estos software siguen trabajando mediante el CAD, sin embargo, estos están en el mismo sistema de que no contienen información. ¿Ya? Entonces seguimos trabajando bajo el esquema de que son modelos tridimensionales carentes de información, lo que se denomina también como un modelo poco inteligente o no inteligente. ¿Ya? En cambio, en BIM, la información del modelo puede ser extraída rápidamente como tablas y como planificación o de cuantía. Esto también permite que el modelo se vaya actualizando rápidamente a medida que se van haciendo los cambios. Por eso es que a medida que va transcurriendo el tiempo, se habla de que esto es un modelo inteligente, un modelo vivo, porque yo puedo establecer conectores y extraer información. Entonces, si nosotros ahora nos enfocamos en el flujo de trabajo, vamos a diferenciar el flujo de trabajo de AutoCAD y el flujo de trabajo en BIM. Entonces, en el flujo de trabajo en CAD, yo tengo la idea, ¿no es cierto? Surge la idea en 3 dimensiones, quizá de un renderizado o de un bosquejo, eh, por ejemplo, de parte de un arquitecto, que sea que es lo que quiera hacer. Luego de eso, se extrae la información y se empieza a documentar en planos, ¿no es cierto? En planos se dan estos WG y empezamos a hacer estas vistas, estos cortes, que principalmente se hacen en CAD. Entonces, decimos nosotros que surge la idea en 3D, se generan los planos del proyecto en 2D, luego de esto se crea un modelo 3D para generar estas visualizaciones, un renderizado. ¿Y qué es lo malo? Que los planos y el modelo son cosas independientes, no están interconectadas. Entonces, el 3D que nosotros generamos, este render, es independiente de los planos que nosotros estamos haciendo. Y cada plano es independiente del otro plano. Entonces, tenemos carpetas de eléctrica que no conversan con carpetas de mecánica, por ejemplo, o sanitario o, o clima. Cada una de estas son especialidades distintas en las cuales son planos distintos y si yo quiero hacer un cambio, por ejemplo, en arquitectura y si es una modificación, cada persona de estas tiene que hacer modificaciones en sus planos, lo cual toma mucho tiempo en hacer estos cambios. Entonces, el principal beneficio de trabajar en BIM es que estamos todos trabajando en un mismo modelo. Entonces surge la idea en 3D y se crea el proyecto del edificio en 3 dimensiones. Y cuando estamos trabajando en 3 dimensiones, si yo quiero obtener los planos del proyecto, yo solamente hago cortes y estos planos están vinculados al 3D. Entonces, a medida que se van haciendo estas modificaciones en el modelo, también se va extrayendo la información y se van haciendo las modificaciones en cada uno de los planos. Y al final llegamos a un modelo, ejemplo, que tiene todas las especialidades y que se van haciendo cortes y extrae la información. Y se genera una gran base de datos. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un flujo de trabajo integrado, que es un modelo 3D BIM, que contiene todas las especialidades. Arquitectura, estructura, sanitario, eléctrico, clima, ¿no es cierto? Que se le denomina MEP por su sigla en inglés. La parte de ingeniería civil, ¿no es cierto? Visualización 3D se extrae del modelo. Coordinación y detección de interferencias que se extraen del modelo. Pueden existir otras integraciones, como, por ejemplo, con un ERP o lo que ustedes deseen. Se puede extraer la programación de obra, se puede extraer estimaciones o la secuencia constructiva, se puede extraer planos, ¿no es cierto?, como documentación 2D, y se puede extraer también cuantificación o presupuesto, costos del proyecto. Entonces, esta es la principal diferencia y cómo cambia el flujo de trabajo clásico entre AutoCAD y BIM. Ahora vamos a ver algunos usos combinados. Esto se puede combinar en muchos casos.
Por ejemplo, el uso combinado de AutoCAD de Revit, lo principal es que yo puedo trabajar en Revit y si tengo un proveedor, ¿no es cierto? O algún cliente que necesita ver la información en plano, yo puedo extraer información rápidamente en WG. Aquí tiene varios formatos, entre ellos DWG, DXF, DGN y así es que un formato de bases de datos. Entonces yo puedo extraer la información desde un software BIM como Revit para poder trabajar. Comúnmente lo que se hace, por ejemplo, existen hoy en día oficinas que se dedican a levantar modelos o oficinas de modelamiento BIM, que lo que hacen es tomar la información de un 2D, por ejemplo, de una especialidad, no sé, eléctrica o clima, toman esos archivos CAD y lo que hacen es las levantan en 3 dimensiones, ¿ya? Ellos levantan el 3D y después lo entregan como un modelo BIM. Ustedes, para que este modelo BIM sea productivo, ustedes también deberían agregar la información del proyecto. Entonces es importante que estas oficinas, que pueden ser internas o externas, que van a levantar estos modelos 3D que hoy en día existen, también contengan la información necesaria o la información constructiva del modelo. Entonces aquí vemos también un uso combinado de AutoCAD y Revit, que también te permite la exportación de planos en DWG, ¿no es cierto?, en cada una de estas versiones de AutoCAD. ¿Ya? Entonces no hay problema en la exportación de los planos para que lo vea algún cliente. ¿Ya? Cuando nosotros también estamos exportando, también podemos incluir vistas o sacar vistas. Entonces, realmente hay planos que ustedes ven, oh, este plano que está bonito, la mayoría de estos planos salen por Revit. Entonces, pregunta aquí es cómo combinar el uso de AutoCAD y Revit con los demás productos de la S Collection. Ya aquí yo le estoy mostrando solamente Revit como concepto general, como un software BIM, pero la mayoría de estos software trabajan de la misma manera. Revit es el mejor ejemplo para poder hacer esto, es el mejor ejemplo visual para que ustedes entiendan cómo funciona esta metodología y el por qué pasar desde un AutoCAD a un producto vertical. Entonces, tenemos, por ejemplo, la S Collection, que es el paquete, ¿no es cierto?, de software que nosotros comercializamos. Principalmente tiene varios software, la mayoría de ellos para poder trabajar en BIM, todos trabajan con metodología BIM. Entonces tenemos esta S Collection enfocada en cada una de estas industrias. Por ejemplo, tenemos para transporte, acá yo recomienda un cierto uso de software para transporte. Tenemos Civil 3D, por ejemplo, InfraWorks, Revit, Recap y AutoCAD, por ejemplo, para transporte. Si queremos hacer diseño de sitios, ¿no es cierto?, o de terreno, tenemos estos cuatro software, perdón. Para plantas o tratamiento de agua, ¿no es cierto?, tenemos estos otros 4 software. Por ejemplo, para ingeniería civil, tenemos estos software utilizados para arquitectura, por ejemplo, Revit, Dynamo, TTC Max, Formit, Insight, AutoCAD. Para ingeniería estructural tenemos Revit, Robot, Advanced Steel, Dynamo, Navisworks, AutoCAD. Para ingeniería MEP tenemos Revit, Fabrication, CAD-MEP, Insight, Navisworks, Manage y AutoCAD. Para los contratistas, por ejemplo, para construcción, también existen software que se recomiendan. Por ejemplo, para el uso de contratistas generales, ¿no es cierto? Tenemos AutoCAD, Revit, Navisworks, personas que van a coordinar el proyecto. Contratistas de especialidad, tenemos Fabrication CAD-MEP, ¿no es cierto? Que crea modelos basados en CAD que me sirven para llevarlo el diseño a fabricación, para que lo lean las máquinas y después estas máquinas hagan el corte necesario y la fabricación de estos productos. Tenemos Navisworks para hacer la coordinación, tenemos Revit también. Tenemos el fabricante de estructuras, ¿no es cierto? Que puede ser Revit, Advanced Steel, que es para hacer estructuras de acero, y tenemos Navisworks para coordinar. Entonces, dependiendo de ustedes a qué se dediquen, van a tener una serie de software que van a utilizar. La mayoría de estos están dentro de la S Collection. Existen también otros software de Autodesk, como los que yo les mencionaba anteriormente. Por ejemplo, acá está Civil, esta es una vista de Civil. Aquí vamos a ver qué ejemplo cómo utiliza. Al igual que Revit, esto trabaja en base a elementos, ¿o cierto?, que contienen información y en base a familias. ¿Ya? Al igual que en Revit existe una familia de puertas, de ventanas, aquí son familias de elementos de ingeniería civil. Tenemos familia, por ejemplo, de eh, ciclovías, por ejemplo, pistas, familias de postes de alumbrado público, familia de luminaria, por ejemplo, podemos agregar discos pares, señaléticas, todo lo que sea enfocado en vialidad, ¿no es cierto? O en carretera.
También tenemos familias, las terrenas, por ejemplo, los mismos terrenos son familias. Si quiero hacer un terreno plano, es otra familia, y así lo vamos trabajando. Entonces también tenemos información contenida en el modelo. Tenemos otro software que se llama InfraWorks, que sirve también para infraestructura, pero está pensado para el anteproyecto. Nosotros, como esto, en algún momento es muy complejo de realizar en una etapa temprana del proyecto, cuando todavía no están definidos ciertos parámetros, ¿cierto? No está bien definido, se utiliza este software para trabajar rápidamente y ganar un proyecto, ganar una propuesta, presentarla, ¿no es cierto? Y en base a eso seguir trabajando. Entonces, este software, como lo dice acá, es un software para ingeniería civil conceptual, el diseño es rápido y renderizado, y es efectivo ganador de proyectos. Yo puse eso porque muchos proyectos se han ganado gracias al uso de esta herramienta. Entonces acá, por ejemplo, vemos cómo se utiliza. La vista es bastante agradable, ¿no es cierto? Está en una vista renderizada. Yo diría que es casi como un videojuego. Entonces lo que estamos haciendo, estamos agregando componentes de vialidad, ¿no es cierto? O de infraestructura. También trabaja con metodología BIM. Cada uno de estos objetos contiene información, pero la gracia que tiene es que podemos trabajar rápidamente. Obviamente, no llego tan al detalle, pero este software conversa en 100% con Civil 3D. Entonces, cuando ya el proyecto fue adjudicado y tenemos que dar la puesta en marcha del proyecto y entramos a ingeniería a detalle, yo me llevo toda la información y me la llevo a Civil. Y si hago modificación en Civil, luego también cambia esto como una nueva propuesta. Entonces, siempre estamos trabajando entrelazado en estos dos proyectos. Existe también este software que se llama Navisworks, que lo que hace es chequeo de interferencias. Lo más clásico que hace y es como el gran caballo de batalla que se utiliza en construcción. Aquí lo que hacemos, aquí voy a mostrar un video. Lo que hace, por ejemplo, yo puedo definir, aquí está la estructura del modelo, la estructura de información que contiene el modelo, y yo puedo agregar cada uno de estos o tocar cada uno de estos componentes como elementos separados para ver la información contenida. Puedo ver la información contenida, puedo hacer clash o detección de interferencias, puedo ver la planificación del proyecto orientada a cada uno de los objetos y etapas, y así puedo trabajar en un proyecto de construcción virtual y puedo anteponerme a los errores del mañana y mejorando la planificación y la coordinación del proyecto. Aquí vemos cómo se muestra rápidamente un proyecto, cómo se construye. Aquí básicamente yo lo que hice fue trazar una línea de tiempo con el software y luego le doy correr, y a medida que va cumpliendo cada hito, se va creando virtual. Entonces ya tengo una idea de cuánto me va a estimar o cómo se va a generar el proyecto. Entonces yo puedo ir viendo, bueno, mucho más lento esto, y puedo ir identificando quizás errores que puedan pasar. Esa es la presentación del día de hoy. Es una breve introducción de por qué ustedes deberían pasar de AutoCAD a BIM o a un producto vertical de Autodesk. Y si tienen más duda o consulta o quieren entrar en algún detalle sobre alguno de estos software, particularmente, no duden en contactarme o contactar también a su proveedor, que es CDC, para poder apoyarlos en su pronta implementación o uso de esta metodología. Eso. ¿Hay duda o Muchísimas consulta? gracias. Sí, eso quería preguntar si tienen alguna duda, alguna consulta que quieran realizarle a Felipe. En el chat voy a dejar el correo de ventas por si tienen alguna duda o quieren cotizar alguno de nuestros productos.